Te presento a Stanton Pierce. Este hombre pasó por un terrible accidente que deformó su rostro y después de eso pasó por un episodio muy escalofriante. Aquí te cuento la verdadera historia de Stanton Pierce. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Janet Shannon, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por apoyarme. No te imaginas cuán agradecido estoy. Es muy lindo saber que este proyecto cuenta con personas tan especiales como tú. Eres una gran leyenda y deseo que todo esté marchando de maravilla en tu vida. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué harías si una pareja tuya comete un crimen frente a ti? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Tras un pasado tormentoso y criminal en las calles de Texas, la vida de Stanton Pierce no termina como él quisiera definitivamente, pero sí da un cambio significativo que le daría otra percepción de ella, luego de que, desesperado por el abuso con las sustancias ilegales y las andanzas de la mala vida en las calles, Stanton Pierce recae en una profunda depresión, donde considera que su vida ya no es valiosa o suficiente para vivirla, por lo que decide poner un punto final a su historia de una vez por todas. A bordo de su motocicleta, sin esperanzas ni expectativa de mejorar, acelerar embriagado de alcohol por las calles peligrosas sin pensar en las consecuencias de sus actos, para finalmente embestir violentamente una caravana de madera en un accidente de tránsito provocado como intento de poner un punto final a su vida. Caravana que se prende en llamas por completo, asimismo el motor de su motocicleta, que explota inminentemente en el aparatoso siniestro. Fierros calientes y gasolina flameada se arroja por el aire y sus alrededores empapan al ex convicto por completo, afectándolo principalmente en el rostro, prendiendo en llamas su semblante hasta derretirlo, manifestando su dolor en desgarrones gritos de impotencia, al no poder apagar la deflagración y al sentir cómo el fuego atraviesa cada capa de su piel hasta llegar a sus nervios. Secuela de este fallido intento por terminar con todo, el hombre sin vocación terminaría con su rostro deformado para siempre, entre ampollas gigantes y llagas profundas, completamente desfigurado luego del accidente con su motocicleta, padeciendo una lenta y dolorosa recuperación que tarda años en sanar y que cambiaría su vida para siempre, pues las cicatrices permanecerán para siempre. Para ocultar sus cicatrices ha optado por cubrirlas con tatuajes tribales y simbología personal que esconden su dolor manifestado en la piel, los cuales cubren más de la mitad de su cuerpo. El hombre, después de todo, solo piensa en por qué las cosas sucedieron de esta forma. Se siente a veces débil ante la vida y lo único que necesita es una razón verdadera para continuar. Suele usar una prótesis en su rostro, una máscara transparente de silicona que usa para esconder sus quemaduras. Fue apodado con el seudónimo de Leña como macabra burla a su propia tragedia. Comentario que, aunque sea cómico para algunos, para él solo hurga en la herida de la estabilidad mental. Su pasado criminal contempla todo tipo de delitos, desenvolviéndose en el bajo mundo con amplia experticia, siendo acusado de cargos como porte ilegal de armas, venta y consumo de estupefacientes o tráfico de pastillas ilegales, acceso íntimo sin consenso, amenazas, chantaje, proxenetismo y hurto, un perfil que lo describía como una persona sumamente peligrosa. Le fue sentenciada de por vida a la libertad condicional, luego de años en la cárcel donde vivió muy malos momentos antes de ser liberado. Luego de que amigas cercanas pagaran su fianza,
Luego de creer que había salido del bajo mundo de nuevo, es arrastrado a él, siendo testigo de un horrendo crimen perpetrado por una de sus novias en complicidad con él. A pesar de sus cicatrices y su rostro marcado por la tragedia, el señor Stanton Pierce se caracterizaba por tener un gran carisma y un carácter fuerte al mismo tiempo, lo que resultaba atractivo para su novia Laurie Perry, de 56 años, quien lo acompañaba en sus fechorías y era cómplice de sus delitos, siendo compañera, dealer y consumidora junto a él, una mujer que estaba dispuesta a descender al abismo más profundo si era con su pareja. Asimismo, el señor Stanton Pierce tenía una relación paralela con otra mujer, Rebecca Bond, de 37 años, quien era también su novia, siendo adúltero ante ambas mujeres al mismo tiempo, pero ninguna era capaz de dejarlo o terminar su relación con él, pues estaban profundamente enamoradas y sentían una especie de seguridad bastante cuestionable junto al hombre. Los tres amantes fueron encubridores del asesinato a un hombre de 62 años, luego de una discusión en propiedad de él cuando les insistió que salieran de su casa, a quien además prendieron fuego hasta tratar de deshacerse de su cuerpo sin respuesta. Le dispararon a la cara varias veces y trataron de manipular las evidencias en la escena del crimen para que el delito pasara desapercibido. El 22 de septiembre del año 2016, varios agentes de policía fueron solicitados para explorar el cementerio para atender el caso de un incendio provocado en el condado Smith en los Texas, Estados Unidos. Una quema se había desatado en la zona y amenazaba con calcinar algunas construcciones, árboles y lápidas en el cementerio. Al llegar la policía al lugar junto a otros organismos de emergencia como rescatistas y bomberos, tras apagar el fuego, encuentran entre las cenizas un auto viejo, también el cuerpo inanimado y carbonizado de un hombre en el interior de un vehículo. El sujeto parece haber sido eliminado antes de ser quemado, impactado por una severa contusión craneal, lo cual infiere en la principal razón de su muerte. Luego de un intenso trabajo por identificar a la víctima, por fin lo hicieron. El occiso respondía al nombre de Luis Martínez Blanco, un hombre blanco de 62 años, quien murió tras varios impactos de bala en su cabeza, los cuales atravesaron su cráneo en casi 7 ocasiones, destrozando su humanidad. Luego fue incinerado tras un incendio provocado para esconder su cuerpo. También se encontró en la escena del crimen la billetera de la víctima, lo que permitió saber que el hombre en cuestión había sido militar durante varios años. También se encontró la licencia de conducción de la víctima. Stanton Pierce, de 52 años, a pesar del enorme riesgo de volver a la cárcel, luego de fallar en el intento de esconder el cuerpo con sus amantes, confiesa el crimen tras ser atrapado en fuga. Su testimonio revela cómo una semana antes del crimen, el día 15 de septiembre de 2016, presenció cómo luego de una discusión entre Rebecca Bond y Luis Martínez Blanco, la mujer disparó varios balazos de un rifle calibre 22 a la cara del hombre adulto sin ningún tipo de remordimiento, en una casa residencial propiedad de la víctima, la número 10800 de Littlefield. Este crimen llama la atención de la prensa en el condado de Smith en Texas, aunque es poca la información que se encuentra en Latinoamérica, pero a pesar de ello se hace un pequeño cubrimiento de la noticia. Una de las mujeres amantes de Stanton Pierce, Laurie Perry, confiesa cómo su novio movió el cuerpo intencionalmente y colaboró con su incineración dentro del auto,
aunque revela claramente que no fue el perpetrador del crimen y que tampoco estuvo involucrado en la discusión que llevó a esta trágica consecuencia. Algunos reportes sobre el crimen señalan incluso que Stanton tampoco estaba en el momento en el que sucedió el crimen, sino que llegó después para colaborar con el ocultamiento de pruebas. La mujer también relata cómo se puso un par de guantes de látex y desarmó el fusil mientras ella subían el cuerpo a un automóvil que conducirían para deshacerse del occiso, un automóvil Big Le Sabre clásico del año 2003. Posteriormente, al llegar al cementerio, el cuerpo sin respuesta del señor Martínez se encontró carbonizado. En la escena habían limpiado algunos rastros de sangre de la víctima, salpicaduras de impactos de bala, así también como casquillos de bala y otros elementos delatores. Laurie Perry, de 56 años, y Rebecca Bond, de 37, fueron arrestadas y declaradas sospechosas principales luego de sus declaraciones. Siendo arrestadas casi inmediatamente después de hallarse el cuerpo, se asume que fueron las auténticas perpetradoras del homicidio. No obstante, el señor exconvicto Stanton Pierce logró escapar fugitivo de la ley por algunos días. Cruzó el desierto y aguantó hambre, angustia y frío. Su escondite fue totalmente rodeado y finalmente fue capturado por 2 oficiales armados luego de chocar su auto en carretera tras una intensa persecución que se prolongó peligrosamente por varios minutos. Los oficiales de la policía lograron someterlo luego de amenazarlo con una pistola y una escopeta. Este es el momento preciso de su captura. Hey, Greg, is that our guy? This is our This guy. is our guy. Good job, good job. Man, I'm just glad that it's over with, man. Guys are fun. I'm glad that's over with, ain't you? Yeah, 'cause I ain't do shit wrong. I hear you. I was just drinking, y'all pull up on me behind me. Antes del crimen, el señor Stanton Pierce estaba recluido en la prisión por delitos relacionados al pandillerismo como comercio de sustancias ilegales, robos y porte ilegal de armas de fuego. Fianza que fue pagada por sus novias, quienes estaban profundamente enamoradas de él, involucradas románticamente. Esta tóxica relación de 3 llevaba a que las mujeres se disputaran sus afectos constantemente entre amenazas y peleas, cuerpo a cuerpo, que eran constantes. Aún así, el hombre parecía disfrutar de la situación y disponía o abusaba de ellas a su antojo, suministrándoles sustancias potentes y cometiendo actividades lascivas intensas con ellas, según confiesa en una carta escrita con su versión de los hechos. Rebecca Bond fue la asesina directa del señor Luis Martínez, a quien disparó con un fusil de caza, luego de discutir con él en presencia de su novio y otra chica. Luego se embriagaron los 3, se indujeron sustancias potentes y limpiaron el lugar del crimen al día siguiente. Stanton Pierce había amenazado a hombres en el pasado por coquetear con sus novias. Incluso golpeó salvajemente a un maestro de escuela que abusaba de una de sus novias. Se consideraba un cuidador y un protector de las 2 mujeres, aunque era consciente de los celos en ambas. Las mujeres fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato en primer grado en el caso de Rebecca Bond y complicidad en el caso de Laurie Perry. Stanton Pierce fue condenado a 40 años de cárcel por complicidad. Luego de su testimonio, culpa a sus novias de su arresto, aunque dice que es lo que debía hacer como cuidador de ellas. Pierce fue arrestado el sábado bajo un cargo de asesinato y manipulación de evidencia,
ingresado a la cárcel del condado de Smith en Tyler. Se le impuso una fianza de $500,000. Pierce se arrepintió ante cámaras de su conducta luego de oír la sentencia, viéndose realmente arrepentido de su vida criminal y el límite al que había llegado por su reiterada rebeldía. También cabe aclarar que este hombre escribió una carta a modo de confesión contando absolutamente todos los detalles de cómo sucedieron los hechos antes, durante y después del crimen, aunque también fue una versión diferente a la que han contado algunos medios de comunicación. Por ejemplo, algo que fue curioso de la declaración en la carta de Stanton Pierce tiene que ver directamente con que para él la víctima de la tercera edad en realidad no era tan inocente como se pretendía mostrar, que de hecho Luis era otro criminal más que terminó de la misma forma en la que trataba a las personas de su entorno. Según relata Pierce, el hombre antes de morir le había propinado un fuerte golpe en la nariz a Rebecca, razón que la hizo enfurecer y propinarle su fatal desenlace. También dice que cuando Rebecca le apuntó con el arma a la víctima, esta no hizo más que desafiarla. Luis la desafió, además descargó una advertencia en la que aseguraba que si él lograba recuperar esa arma, los acabaría a todos. La novia de Stanton Pierce, novia Laurie Perry, fue acusada de producción y distribución de estupefacientes, luego de encontrar suficiente evidencia, lo que amplió su condena. Rebecca Bond, asesina principal, tiene un largo historial de arrestos en el condado de Smith por delitos como posesión de estupefacientes, hurto y violencia familiar. Fue condenada de por vida en una cárcel para mujeres. También se notó arrepentida de su crimen luego de varias entrevistas. Existe poca información sobre este caso en las redes sociales, sin embargo, hemos desarrollado una gran síntesis en esta ocasión. Déjame saber cuál es tu opinión sobre este caso, mi querida leyenda. Si conoces más información también sobre esta historia, no olvides escribirlos ahí abajo en la caja de comentarios para que todos tengamos más contexto. No olvides tampoco la pregunta del día de hoy, leyenda. ¿Qué harías si una pareja tuya comete un crimen frente a ti? Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.